El tema es voltímetro. Un voltímetro es, el voltímetro es un instrumento que mide la diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito. Su unidad es en voltios. Algunas de las características son la unidad de medida, obviamente, que puede medir voltajes de corriente continua y corriente alterna. Existen voltímetros analógicos y digitales. Los analógicos usan una aguja y una escala graduada. Los voltímetros digitales muestran el voltaje en una pantalla numérica. Se conectan en paralelo al circuito para no afectar el flujo de corriente. Tienen una resistencia en serie que absorbe una pequeña cantidad de corriente del circuito. Su fuente de alimentación, los digitales requieren batería o alimentación externa. Precisión varía según el modelo y la calidad del instrumento. Su funcionamiento. El funcionamiento de un voltímetro se basa en medir la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito. Se conecta el voltímetro de un circuito en paralelo. Se permite que una corriente pase por el voltímetro. El voltímetro transforma la corriente en una señal eléctrica. Y 4. El voltímetro muestra el voltaje en pantalla. La conexión en paralelo se conecta al componente o sección del circuito cuyo voltaje se quiere medir. Un ejemplo podría ser cuando los eléctricos quieren medir el rango de energía o voltaje que hay en la electricidad. Sus aplicaciones. Medición de voltaje entre circuitos eléctricos de entrada y salida de equipos, como monitores, baterías, tableros eléctricos y dispositivos electrónicos. Medir el voltaje de una batería de automóvil, detectar posibles riesgos como sobretensiones o fallos en la tierra, monitorear y controlar el voltaje en sistemas de distribución eléctrica, asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos y la consistencia en la producción, realizar mediciones precisas de voltaje en experimentos científicos, probar dispositivos electrónicos y desarrollar nuevas tecnologías. También en la educación y laboratorios se emplea en experimentos y de enseñanza electrónica, en monitoreo de sistemas de energía en plantas de energía y sistemas solares para asegurar que los niveles adecuados estén bien del voltaje. Eh, Vamos con los tipos. Instrumento que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito basándose en los efectos electromagnéticos de la corriente eléctrica. Esto es el voltímetro electromagnético. Que con ello un ejemplo específico puede ser el voltímetro de bobina móvil con imán permanente, que contiene una bobina suspendida dentro de un campo magnético generando por un imán permanente. Este voltímetro digital, un ejemplo es el multímetro digital Fluke 117, que muestra en pantalla el voltaje de alta precisión y facilita la lectura. En medición de voltaje, que permite medir voltajes de corriente alterna y corriente continua. También existe el voltímetro osciloscopio, que el voltímetro mide la tensión en un instrumento específico, mientras que un osciloscopio muestra cómo cambia la tensión a lo largo del tiempo. Un ejemplo claro puede ser un osciloscopio digital que puede medir voltajes en función del tiempo. Una marca, por así decirlo, es Tektronix, que en pantalla digital muestra la forma de onda de voltaje en tiempo real. Permite visualizar señales eléctricas de corriente alterna y corriente continua. Y por último, el voltímetro potenciómetro, que es un instrumento que mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos de un circuito eléctrico. Mientras
que regula la resistencia de un circuito. Un ejemplo es el potenciómetro de Weston. El método de comparación, o sea, no mide directamente el voltaje, sino que lo compara con un voltaje de referencia conocido. Su alta precisión se muestra en laboratorios para calibrar otros instrumentos de medición. Funcionamiento sin consumo de corriente, debido a que el equilibrio de la corriente de medición no altera el voltaje del, del circuito bajo prueba. Muchas gracias.